¿Sabías que? Otros géneros literarios explorados en el Nuevo Testamento. Narraciones vocaciones. Son relatos de llamados vocacionales para seguir a Jesús. Himnos. Cantos hermosos dedicados al Señor cuando nos hace un favor. Parábolas. Son comparaciones narradas en forma de pequeños relatos. En la Biblia encontramos más de 40 parábolas de Jesús. Relatos de milagros. Son narraciones que muestran cómo en Jesús actúa el poder benéfico de Dios a favor de los enfermos y los necesitados. Relatos de sufrimientos, como la pasión. Son relatos sobre la detención, juicio y ejecución de Jesús que muestran, a pesar de ser inocente, que muere perdonando a sus verdugos y cumpliendo las profecías sobre el justo perseguido. Midrásicos. Relatos que muestran cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Bien, ¿lo tienen? Bien, imagínense ahora, viendo a la muchedumbre, subió, dice Mateo, bajando con ellos, bajando, vaya, como que están en dirección contraria, y dice, viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano, vaya. Hay gente que aquí que se escandaliza. Dice, ¿y por qué? ¿Pero en qué fue? ¿En un paraje o en un monte? ¿Qué importa? Ahí está la enseñanza. Vamos a tratar de entender después por qué hay esas diferencias y no tanto tratar de buscar en cuál fue, porque les recuerdo de nuevo que el Evangelio no tiene como finalidad mostrar un relato periodístico de Jesús. Las últimas noticias dicen que se paró en el 5º piso del edificio de tal cosa y allí, desde allí, hizo un discurso en donde habló. No es eso, no es un relato periodístico. Cada uno tiene la magia que tiene una enseñanza que decir y tenemos que aprender a sentarnos para escuchar al maestro en Mateo y para estar de pie escuchando al profeta que está hablando en Lucas. Se sentó y sus discípulos se le acercaron. Sus discípulos. En el otro, había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera y de Tiro y de Sidón. Ahí se invitaron unos cuantos más. Te invitó a la suegra, pero trajo al tío, al primo, al abuelo, a todo el mundo. Y ahí tiene que hacer un poco más de caldo porque hay más gente allí. Se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados. Todo lo demás sí es, porque ahí sí, en ambos dijo bienaventurados, porque allí sí, pero el contexto lo pone en momentos diferentes. De la región costera de Tiro y Sidón que habían venido para oírle y ser curados. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Mateo nos está dibujando a un maestro. Acuérdense lo que dije yo. En el maestro Jesús sienta a los suyos y les enseñaba. Les enseñaba diciendo. En el otro, el profeta no está sentado. El profeta no viene, se sienta y todo el mundo sentado. Eso lo hace el maestro. ¿Cómo está el profeta? De paso. Es un peregrino. Acuérdense que la figura de Jesús está dentro de una narración teológica en donde está presentando a Jesús como el profeta que viene a anunciar que todos los que tienen pecado pueden venir. El misericordioso Jesús que viene a anunciar la buena nueva del Evangelio a todos. Un mensaje inclusivo, donde está de pie y donde estando de pie en un llano, o sea, se acerca a la gente y está en medio de la gente y allí alza los ojos a los discípulos y les habla. A todos, diciendo. O sea, son dos figuras, no sé si me están siguiendo en esto, pero son dos figuras en donde lo importante no fue si lo dijo sentado, o si lo dijo de pie, o si lo dijo enseñando, o si lo dijo proclamando. Lo importante fue lo que dijo. Y lo que dijo está ahí. Bienaventurados los pobres, bienaventurados, esa. Pero el contexto, les recuerdo que está dentro del Evangelio en una narración en donde cada uno tiene su estilo y la cápsula de enseñanza, cada uno la pone en el lugar en que más le parece en su hilo conductor de narración para predicar el Evangelio. ¿Ven?
Esa es la diferencia. Por eso cuando usted vea esas diferencias, no se asuste, búsquelas. Y si no las encuentra, pregunte. Pero habrá algo de respuesta siempre. La belleza del Evangelio es que tenemos que tener mucho cuidado de ese fundamentalismo, porque el fundamentalismo pondría la Biblia contra la Biblia. Porque aquí dice entonces, no, entonces la Biblia no sirve porque la Biblia dice que se sentó, pero la Biblia dice que se puso de pie. Y entonces aquí ya la Biblia está contra la Biblia. Ponemos a Mateo a pelear con Lucas cuando no son enemigos, son complementarios y ambos están mostrándonos una parte de la faceta completa que tiene que Jesús, que ni Mateo ni Lucas son capaces de reflejar. ¿Ven? O sea que es interesante ver esto para entender que no es un relato periodístico, sino que es una búsqueda de poder llegar a predicar a Cristo. Ese es el Evangelio, esa es la narración. Vámonos ahora a otro punto importante. ¿Saben qué? Es importante esto. Todos estos puntos pueden resultar a veces un poco pesados, un poco difíciles, pero tenemos que tener todas estas herramientas a la hora de buscar en el Evangelio, porque en el Evangelio a veces nos hacemos preguntas que en estos puntos ya quedan respondidas muchas de las preguntas. O hay mucha gente que como no entiende, por ejemplo, un hombre que razona mucho y comienza a ver esas contradicciones y no quiere, no estudia, no ha estudiado, no le interesa, simplemente dice, eso no hace sentido. La Biblia no tiene sentido. Guardo la Biblia. Ay, no me hable de la Biblia, que eso no tiene sentido. Y ese es el grecorromano, polarizado, incapacitado de entender el misterio que se está asomando a través del Evangelio. Y por otro lado está el judío, que estamos hablando del hombre de fe, que no razona y que dice, si la Biblia dice así, eso es así. Entonces no, se puso sentado. No, si la Biblia dice así, es que está sentado. Quiere decir con esto que una vez lo dijo sentado y otra vez lo dijo de pie. Lo dijo 2 veces. Así dice el hombre de fe. Créanmelo. Hay gente que hace esto, que prefiere decir que Jesús lo dijo 2 veces para no decir que la Biblia se equivocó. En serio, no se crean, no estoy bromeando. De veras que hay gente que es capaz de hacer cosas así. Y de veras que en eso hacemos sufrir a la gente, sufrimos nosotros, y el que más sufre es Jesús. Cuando teniendo un mensaje para nosotros, estamos nosotros fuera del cajón, fuera de lo que quiere decirnos el texto que está en cuestión. ¿Ven? Vamos ahora a entrar en lo que van a ser los estamentos. Ustedes han oído hablar de diferentes personajes con los que se encontraba Jesús, ¿verdad? Él se encontraba con algunas personas, se encontraba con samaritanos. ¿Han oído hablar de los samaritanos? Los fariseos, los saduceos. Están los esenios, no tan comunes, no se ven tanto en la Biblia, los celotes. Y los bautistas. Hasta Juan Bautista tuvo sus seguidores, que aunque él le estuvo diciendo, ahí el Cordero de Dios, síganle a él, mucha gente siguieron a Juan Bautista. ¿No se acuerdan de Juan Bautista cuando en un momento determinado los discípulos suyos, los que se quisieron quedar con él, porque hasta todos los partidos políticos tienen sus seguidores, todo el mundo, poquitos o muchos, pero tendrán siempre, tendrá uno que le haga coro a uno. Y ahí Juan el Bautista vinieron a quejarse, decirle, mira, Juan, ese que está ahí, el que tú bautizaste, tiene más discípulos que tú. Estaban como provocándolo para saber si, porque estaban preocupados de que Juan Bautista estaba como cayendo en popularidad y Jesús estaba subiendo, estaban tratando de pincharlo a ver si se ponía la pila y se ponía a competir con Jesús. Ellos estaban esperando que Jesús les dijera, así, que Juan Bautista dijera, así, pues vamos a hacer una estrategia, vamos a ver una estrategia de imagen, todo, vamos a cambiar todo para que podamos comenzar a competir con... Pero en lugar de esto, él respondió, en eso conviene que yo disminuya y que él crezca, porque en eso está mi plena alegría.
Él sabía cuál era su lugar. Y no hay cosa más hermosa que una persona que sabe estar en su lugar, que está contenta en su lugar. Y que cuando tiene que echar para atrás, lo hace con alegría. Cuando tiene que ceder el paso a otras generaciones, lo hace con alegría y los ayuda. No hay cosa más hermosa en la iglesia que saber producir sucesión, como lo hizo Pedro, Lino, Cleto, Clemente y todos esta serie de sucesores de Pedro que llegan incluso llegamos a tener el último de los papas vivos todavía que renunciaron, un Benedicto, cuya grandeza es llegar a decir: yo no tengo energía para llevar la iglesia, yo renuncio y tengo el derecho y lo hago. Y mucha gente: ¿y por qué tú renuncias? Porque no puedo más y yo reconozco que hace falta que venga otro. ¿Y quién vino? Vaya, ¿quién vino? Qué buena decisión. Y yo estoy seguro que Benedicto debe estar contento en su retiro en vida de haber podido disfrutar, de entender que tomó la decisión correcta. Como el Juan Bautista, le tocaba echar un paso hacia atrás y dejar pasar al próximo, que no iba a ser nada más y nada menos que Francisco. Un fenómeno en la iglesia, un fenómeno mediático, un fenómeno en cuanto a que ha llegado a darle una fisonomía en tan poco tiempo, en poco más de un año, le ha dado una fisonomía nueva a la iglesia. ¿Quién es más grande, Benedicto o Francisco? No sabemos, porque ¿qué sería? ¿Qué habría sido de Papa Francisco sin esa retirada humilde que ha hecho Benedicto XVI? Por eso Juan Bautista tuvo también sus seguidores que siguieron embromando y siguieron diciendo que había que bautizar y solo bautizar y nada más que bautizar y se va. Y Jesús y los demás, los apóstoles, se van a encontrar con esta gente. Ya veremos nosotros ahora, en la próxima clase, cómo cada uno de estos personajes se va topando con Jesús. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos también detrás de la oreja a un samaritano, a un fariseo, a un saduceo, a un esenio, un celote y a un bautista. Vamos a ir descubriendo que cada uno de esos personajes no solamente fue un personaje histórico, sino que pasa a ser un personaje que pasa a ser tipo para darnos a entender nuestra necesidad de ver a Jesús con una actitud diferente.